La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Julián Mejía Verdeja, activista social, nos acompaña vía telefónica. Julián, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Buenos días al auditorio y feliz año todavía. Igualmente para ti. Y bueno, pues para que compartas, a propósito de la pregunta de hoy, ¿qué opina de los ataques de la oposición al PRI por corrupción, desvío de recursos a campañas, promesas incumplidas, etcétera? ¿Cuál es tu análisis de las causas y consecuencias de estos ataques, estos señalamientos de la oposición al PRI, pero también que han venido enderezando académicos, analistas, columnistas, y en particular el caso de la denuncia del gobernador de Chihuahua contra el gobierno federal de retenerle participaciones al Estado en represalia por denunciar el desvío de recursos a campañas del PRI? Bueno, entrada a decir que la corrupción es un tema que abarca y contamina todas las esferas de la vida pública del país, tanto el ámbito gubernamental como el ámbito privado, empresarial. Pero en el caso, cuando se trata de los entes y las personas que nos gobiernan y el uso y manejo de recursos públicos, pues obviamente que hay un interés más grande y hay también un campo de disputa entre las distintas fuerzas políticas. Fuerzas políticas quiere decir pues que ninguna se salva, porque pues, todas están contaminadas de una forma u otra o han participado en actos mayores o menores de corrupción. Desde el robo, digamos, para utilizar ejemplos muy gráficos, ¿no? El que saca el dinero del cajón o el que hace una ley que permite, que legaliza una infamia, ¿no? Un saqueo a la nación. Entonces hay de distintos niveles. Y sin embargo, aunque todos tengan sus trecitos en el arroz, es importante que el tema esté cobrando fuerza y que se vuelva a poner en la arena de discusión. Digo, pues que es constante, ¿no? Pero digamos que se renueva y la forma en cómo se renueva el abordaje, el análisis de la corrupción, pues tiene mucho que ver con lo que está haciendo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al haber colaborado y tomado una decisión más activa en lo que viene siendo las investigaciones en contra de su antecesor César Duarte, y cómo estas investigaciones a su vez han repercutido en desenmascarar o revelar toda una arquitectura de defraudación que estaba haciendo el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional para financiarse los últimos procesos y prepararse para el proceso del 2018. Entonces, en ese sentido, pues es muy bueno, y obviamente pues que viene también la respuesta de gobierno en contra de candidatos, en contra del gobernador, una descalificación también a Javier Corral por los tiempos, el momento y el tono que le dio a su denuncia. Es obvio, que en el caso de Chihuahua, el gobierno federal no quiso darle los recursos que le está solicitando Javier Corral y que pues de alguna manera sí está vinculado con las denuncias que hizo. Pero en este caso en específico también hay que decir que el recurso que estaba solicitando Javier Corral es un recurso extraordinario, no va dentro de las partidas programadas dentro del presupuesto de egresos de la federación, las cuales pues prácticamente se dan en automático y se les proporcionan claves bancarias para que los manejen. ¿Y por qué comento esto? Porque si el combate de la corrupción no nada más va en contra de lo que viene siendo la denuncia de actos de saqueo, defraudación específicos cometidos por personajes específicos, sino que también tiene que ir en contra de los mecanismos o en contra de la discrecionalidad que usan el gobierno, por ejemplo, para asignar los recursos del ramo 23, ¿sí? O cómo destina partidas presupuestarias o bajo qué criterios se manejan. Entonces, si lo que se denuncia es la discrecionalidad como uno de los orígenes de todos los males que hay en este país y hermana o pariente de la corrupción, pues también hay que empezar a dar los pasos adecuados para generar una legislación que regule estos convenios extraordinarios, que regulen el ramo 23 y lo que vienen siendo las partidas extraordinarias, porque
si ves tú en un estudio que sacó recientemente México Evalúa, pues se ven las diferencias entre el trato que se le dan a ciertos estados con respecto a otros. Y obviamente pues habla de los compromisos, de las afinidades o ¿cómo se llama? O rechazo que puede tener el gobierno con ciertos gobernadores. Sí, de hecho, ya dábamos cuenta de esta nota de que publica Reforma que quita Hacienda recursos a los estados no priistas y cómo han resultado afectados, además de Chihuahua, también el estado de Puebla, que sufrió una reducción del 50% de la partida del Fondo de Provisiones Salariales y Económicas. Igualmente, en Nuevo León, un recorte del 48.5%, mientras que Campeche, pues se recibió 69.6% de más. Pero, ¿qué opinión te merece, Julián, las críticas que le han enderezado a Javier Corral, tanto por parte del presidente Enrique Peña Nieto, decir que el montaje fue electorero completamente, como José Antonio Meade, que lo acusa de traidor, de mentiroso, de engañar y de torturar, pero también algunos articulistas, algunos columnistas como Carlos Marín, que pues dicen que Javier Corral lo que está haciendo es tender una cortina de humo ante el fracaso de su gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad, por la gran cantidad de crímenes que se están cometiendo en la entidad chihuahuense. Mira, me parece, en cuanto a lo que a los señalamientos, si son objetivos y técnicos en torno a que el recurso que está reclamando Javier Corral corresponde a una partida extraordinaria, ¿sí? Entonces la crítica puede ser fundada, ¿no? Que sin embargo pues es un convenio que no se está respetando y que efectivamente el gobierno federal le está negando ese apoyo por criterios políticos y por represalia, porque no es astrofísica el corregirle, por ejemplo, si las claves de transferencia pues estuvieron incorrectas, pues es un tema que se corrige en 2, 3 llamadas y se puede hacer. Es un tema de voluntad política. Pero en donde me parece que sí falló Javier Corral, o no calculo bien, es que lo presenta como si se le estuviera regateando o condicionando la entrega de todo el presupuesto programable, cuando no es así. Esos, pues, como digo, pasan casi en automático. Se trata de un recurso extraordinario que en muchos casos, o la mayor parte de los casos, recursos extraordinarios vienen siendo formas en cómo suceden cuando los estados le solicitan a las federaciones que se les entregue una partida a cuenta de los recursos programados para el siguiente año, y esas partidas son utilizadas pues para tratar de salir a flote con los gastos que tienen. En ese sentido es justo. En el comentario de Meade en contra de Javier Corral, pues me parece muy desafortunado, con todos los calificativos que hacen, sobre todo decir que por primera vez en la historia tenemos un gobernador así. En primer lugar, me parece que son injustas las etiquetas para un gobierno que está iniciando, ¿sí? Y dos, pues en qué mundo vive José Antonio Meade, que no se ha dado cuenta que sus compañeros de su ahora partido han incurrido en esas prácticas durante siglos, y esas sí son prácticas comprobables, no son nada más señalamientos que los está lanzando Meade al vacío sobre un gobierno que, como dije, pues apenas está iniciando. Era natural que el tema se politizara. Digo, ya en estas fechas todo se va a politizar. Fue muy obvio que en la presentación que hizo en la rueda de prensa que hizo, y tú ves las gentes que respaldaron su posición, su declaración, pues están pues gran parte de las dirigentes del Frente por México, de la coalición por México al Frente, y junto con algunos intelectuales que han simpatizado con Corral, o que han compartido ideas con esta coalición de por México al Frente. Pero lo politizan de un lado y lo politizan de otro, ¿no? Entonces, y es lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Pero también hay que tomar en consideración. Perdón, no, adelante, y ahorita te contesto con
comentabas de Carlos Marín sobre el incremento de la violencia en Chihuahua. Perdón, pero sí, adelante. Nada más una acotación aquí de que no solamente es por participaciones extraordinarias esta reducción de recursos al gobierno de Chihuahua, también recibió menos recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero del ramo 23, al obtener 61 millones de pesos hasta septiembre de 2017, frente al promedio nacional que fue de 1,023 millones de pesos. Esto lo documentó México Evalúa a través de la coordinadora de gasto público Mariana Campos. Entonces, fueron varios los rubros en los que se le castigó al gobierno de Chihuahua, además de los recursos extraordinarios, este fondo para el fortalecimiento financiero, pero también del fondo de provisiones salariales y económicas. Entonces, fueron varios los fondos. Nada más hacer esa precisión, Julián. Sí, tienes razón, pero son recursos de uso discrecional, o sea, está mal, se le escatimó, tiene un trasfondo político, es cierto, pero es de uso discrecional por el gobierno porque el producto de convenios, no hay algo que obligue al gobierno federal, bueno, sí podría ser, pero entra entre los márgenes de la discreción. Si no está propiamente regulado, no hay un artículo o una ley que lo regule. Entonces, por eso es que siempre se ha abusado de esas figuras y siempre se les ha dado el uso que se les ha dado, y por eso el resultado del comparativo entre cómo se apoya unos estados priistas y cómo se apoya otros estados que no son priistas. Entonces, por eso decía que si el combate a la corrupción pues también tiene que ir a combatir la discrecionalidad en la asignación y el presupuesto público, sobre todo en estos ramos y en estas partidas extraordinarias. Bueno, pero es que esta es una demanda, Julián, buenos días, que se ha venido virtiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay que recordar cuando había lo de los excedentes por la venta de petróleo, que se les asignaban precisamente recursos extraordinarios, partidas que no estaban presupuestadas, pero además que eran utilizadas precisamente a discreción de cada uno de los gobiernos de los estados. No se sabía ni siquiera en qué las gastaban. Y entonces esto hace muy difícil que los recursos tengan un buen fin y que entonces luego sean manejados como a conveniencia, según cómo se vaya presentando los vientos en cada una de las entidades, y te reparto si me apoyas en esto y no te reparto si no eres de mi partido. Vamos, que hay mucha subjetividad y no necesariamente lo que tendría que ser que ese equilibrio en la disposición de estas partidas. Así es, estoy de acuerdo. Al final de cuentas es un mecanismo de control y la discrecionalidad se ha preservado y pues, yo creo que la buscan preservar para no soltar esos controles o esas herramientas de control. Y ahí pues el que parte y reparte pues es el gobierno, ¿no? Federal. Claro. Muy bien, Julián Mejía Verdeja, activista social, agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Gracias, pues no hubo oportunidad de contestarte lo de Javier Marín con lo de el incremento de la violencia en Chihuahua. Entonces, nomás rápidamente. Pues, sí, adelante. Es sabido que cuando hay un cambio de gobierno hay desajustes, ¿no? Ahí esto liga a recomposición de narcos, con el mismo narcotráfico, tensiona las relaciones entre el nuevo gobierno con los grupos existentes. ¿Por qué? Porque pues suele ser una práctica pues que esto se debe a que tenían acuerdos o arreglos con el gobierno anterior que fueron trastocados. Entonces, pues yo creo que hay que ver qué sucede en Chihuahua, hay que darle una oportunidad a Javier Corral en este sentido. Creo que también parte del ataque que se le está dando es porque organizaciones de la sociedad civil muy fuertes a nivel nacional le han solicitado pues que interponga un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, pues hay también otro trasfondo, ¿no? Claro. Y eso es interesante porque el uso que está haciendo Javier Corral de la soberanía estatal para generar equilibrios frente a la federación y tratar de encontrar mecanismos de combate a la corrupción, y ojalá que en el caso de la Ley de Seguridad Interior pues también mecanismos para hacer valer el pacto federal, ¿no? Que es trastocado con esta nueva ley.
Muy bien, Julián, nuevamente nuestro agradecimiento. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Hasta luego.